El homicidio de una pareja en manos de su propio hijo dispara las alarmas de la realidad de esta situación en el suroeste de la Florida y en el país. Liliana González del Children Advocacy Center del Condado Collier hoy nos orienta al respecto. Liliana, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Felicidades, es un gusto que nos acompañes en el programa. Gracias, Carlitos, es una feliz Navidad para ti. Gracias, mismos deseos para ti y tu familia. Vamos a hablar de un tema delicado generado por el hecho suscitado la semana anterior en el Condado Collier, cuando un adolescente de 14 años asesinó con un arma de fuego a su mamá y a su papá en circunstancias que aún no son claras. La pregunta que se hacen las autoridades y también los residentes del suroeste de la Florida es ¿qué pudo haber generado que un niño atente contra la vida de su papá y su mamá a tan temprana edad? Mira, Carlitos, es algo muy importante entender que la violencia es una conducta aprendida. Entonces, no es una conducta con la que el niño nace. Entonces, desafortunadamente hay adolescentes que no desarrollan como las capacidades para expresar esa rabia de una manera saludable. Es decir, que esa violencia que genera entonces que el adolescente atente contra la vida de sus padres de familia fue una conducta que él pudo haber aprendido de sus propios padres, quienes le dieron el ejemplo a lo mejor a través de la violencia doméstica o cualquier tipo de comportamiento que pudo haber sembrado la semilla de la violencia en su forma de ser. La violencia doméstica de todas formas es un factor de riesgo para un adolescente que presente estas conductas. Este es un tema delicado y como lo mencionábamos ha disparado las alarmas de la realidad de esta situación en el suroeste de la Florida y también en el país. Leí al respecto que cerca de 70 padres de familia son asesinados por año por sus propios hijos en Estados Unidos. Es un tema entonces que de verdad se presenta en el país y que debemos considerar en el hogar. Desafortunadamente es algo que pasa ahora, nos está pasando en casa, entonces, o sea, crea mucha más alarma, pero desafortunadamente es una realidad que pasa en el país día a día. ¿Qué otros factores de riesgo pueden incidir en que este comportamiento se convierta en una realidad que es una realidad lamentable? Muchas veces hay trastornos psicológicos que no han sido evaluados, que no han sido tratados y entonces desafortunadamente las cosas van cogiendo un alcance tan grande que puede llegar hasta estas cosas. Puede convertirse en una bola de nieve que empieza con algo pequeño y con el pasar de los años se convierte en un hecho de esta magnitud que es un homicidio de dos padres de familia en manos de su propio hijo. Hay niños que presentan trastornos de conducta y entonces uno ve que tienen un historial donde ellos empiezan a crear fuegos o a torturar animales, a torturar a otros niños. Entonces esos son factores de conducta que uno va viendo que representan un problema. ¿El maltrato también puede ser un generador de ese tipo de comportamiento? Sí, definitivamente sí. Y desafortunadamente muchas veces el niño maltratado, cuando no tiene la oportunidad de recuperarse, no tiene la capacidad de desarrollar las habilidades para expresar la rabia de una manera adaptativa. ¿Qué hacer en el hogar entonces? Conocemos de la realidad de la situación, tenemos un ejemplo cercano en el suroeste de la Florida por lo vivido en el condado Collier. ¿Qué deben hacer los padres de familia para detenerse entonces y decir, reflexionar, a lo mejor esta situación se puede presentar en mi hogar porque nadie está exento de generar esta situación si no se toman medidas al respecto, claro está? Hay que mirar la conducta de nuestros hijos, hay que mirar si el niño es una persona violenta, o sea, esas cosas son la primera alarma que te va diciendo, o sea, la violencia es algo que generalmente escala y entonces empieza como algo pequeño y va escalando a algo que puede llegar hasta una muerte. Entonces tenemos que estar pendientes de cuál es la conducta. El consumo de drogas es otro factor de riesgo para generar violencia, sobre todo, como por ejemplo la cocaína despierta conductas agresivas. Es decir que debemos entonces estar al pendiente del comportamiento de los jóvenes, de los niños en nuestro entorno familiar y buscar asesoría, consejería si notamos que el comportamiento del menor no es el indicado.
Exactamente. ¿Cómo esa asesoría puede entonces cambiar el rumbo y a lo mejor tratar esos comportamientos degenerativos que pueden llevar a la violencia en esos términos en el hogar? Generalmente los niños estos que tienen, o sea, esas conductas agresivas, tienen tanta dificultad para expresar la rabia y es como que la reprimen y luego la explotan, se explotan. Entonces, nosotros les enseñamos a poder expresar la rabia, pero de una manera sin herir al otro y sin herirse a sí mismo. Importante nota en este caso, en el caso de Alex Craig, sus compañeros de clase lo describían como un joven tranquilo, que no tenía problemas, no tenía malas compañías. A lo mejor en su caso las señales no eran tan claras y evidentes. De ahí la importancia de la observación por parte de los padres de familia. Pero mira que era un joven solitario también, era un joven que se aislaba. Esas cosas nos van diciendo, hay algo que no está bien con ese joven. No sabemos exactamente cuál es la causa en este preciso caso, pero sabemos que la violencia es algo aprendido. Había entonces también ese patrón de soledad que puede ser una de las banderas rojas que pueden generar advertencia en el hogar y por lo menos prevenir la situación. Liliana, gracias. Con todo el gusto. Felicidades una vez más. Para todos en casa, esta conversación estará disponible a través de nuestro sitio en la red. El diálogo con Liliana forma parte del contenido informativo de delatinos.tv. Además, a través de nuestro sitio en la red, usted también puede tomar nota del número de contacto para que la llame, converse con ella si usted enfrenta una situación preocupante en su hogar o está a la búsqueda de asesoría psicológica para mantener el equilibrio en su familia. Ahora conozcamos qué tenemos en nuestro